Ya voy a hablar sobre conceptos básicos de Excel. Excel es un software que nos permite calcular, crear tablas y calcular y analizar datos. Este tipo de software se denomina software de hoja de cálculo. Este permite crear tablas que calculen la forma automáticas, tales como los valores numéricos específicos, e imprimir tablas con diseños cuidadosos y crear gráficos simples. En torno a las ventanas de trabajo de Excel. La ventana de trabajo de Excel contiene los mismos elementos básicos que todas las ventanas de Windows. Su manejo es el mismo. En cambio, esta es más bien en su área de trabajo, o sea, en las estructuras centrales de la hoja de cálculo, las cuales están formadas por filas. Están formadas por filas horizontales y por columnas verticales, donde las filas van enumeradas 1, 2, 3, 4 y las columnas van de forma alfabética A, B, C, etc. El lugar donde se unen una fila con una columna se conocen como celda y se identifican con una coordenada resultando al unir las letras con las columnas con el número de filas. Así, por ejemplo, fila A y B. Fila A, y fila B. Los libros de trabajo de Excel están formados básicamente por 1, 2 y 3 hojas de trabajo, aunque puede ser aumentado o distinguido de acuerdo a la necesidad del usuario. Bueno, yo les voy a hablar sobre lo que es aspectos y elementos de la ventana de Excel. En los aspectos y elementos de la ventana de Excel encontramos el menú de control. Tenemos aquí un cuadro, un disque que nos sirve para guardar. Tenemos una flecha hacia atrás que sirve para regresar y deshacer. También tenemos lo que es la barra de menú, donde la barra de menú consta de archivo, inicio, insertar, diseño de página, fórmulas, datos, revisar, vista y complementos. Tenemos las barras de herramientas. ¿Cuáles son las barras de herramientas? Las barras de herramientas son como cortar, copiar, el tipo de letra, centrado, las combinaciones, los formatos. También tenemos lo que es el cuadro de nombres. Este es el cuadro de nombres donde podemos darle un nombre al archivo, a la hoja de Excel. Tenemos también lo que es el cursor de celdas activa, que es esta. Como podemos ver, tenemos también las cabeceras de fila, que son las que estamos señalando. Todas aquellas son las cabeceras de fila. También tenemos lo que es el identificadores de hoja. Estos son los identificadores de hoja que nos permiten identificar los tipos de hoja donde estamos trabajando. Botones para el avance entre hojas. Son este de aquí donde estamos señalando. También tenemos la barra de título que nos da el nombre en el programa que estamos trabajando, que como es Excel. Tenemos los botones de control de la ventana. Tenemos esta X que nos permite cerrar el archivo. Tenemos que nos permite maximizar y este guión bajo que nos permite minimizar. También tenemos lo que es la barra de fórmulas. Podemos ver aquí, vamos a poner cualquier función para poder explicar. Tenemos lo que es la cabecera de columnas. Todas aquellas que estamos señalando son las cabeceras de columnas. Ahora les vamos a hablar sobre cambiar el nombre de la hoja. ¿Cómo cambiamos el nombre de la hoja? Si trabajamos con varias hojas dentro del libro, es aconsejable utilizar un nombre de hoja para identificarla de forma más rápida. Y así utilizamos una hoja para manejar los ingresos de los datos. Por ejemplo, tenemos aquí cambio de hoja 1, documento 2, hoja 3, hoja 4. También lo podemos hacer de otra manera, como por medio de las fórmulas, que es control, página, podemos regresar también
Rango de celdas. Para explicar lo que es un rango de celda, vamos a darle un concepto básico que dice que el rango de celdas, el seleccionar varias celdas con el mouse o por medio del teclado se le denomina rango de celda. Este rango lo estipula el usuario y será según los requerimientos que éste tenga en el momento, como por ejemplo, este es un rango de celdas cualquiera, pero en realidad lo podemos utilizar dependiendo lo que queramos hacer o elaborar o en lo que queramos trabajar. Tenemos también lo que es la entrada de datos. Una entrada de datos se puede introducir datos numéricos o alfanuméricos, letras y números. Esto se logra de forma simple, pues solo basta con escribir el tipo de dato y pulsar la tecla Enter o las teclas adicionales o cursor. Se debe tener en cuenta que cada tipo de datos tiene un formato de alineación dentro de la celda. Ya es preestablecido así, como por ejemplo, los datos alfanuméricos se alinean al lado izquierdo de las celdas. Como podemos ver, damos Enter y se alinean al lado izquierdo. Mientras que los datos numéricos se alinean al lado derecho. Así hemos demostrado lo que es una entrada de datos. Una referencia en Excel identifica una celda dentro de una hoja de trabajo y le hace saber en Excel en dónde buscar los valores que se quieren utilizar en una fórmula. Pero ¿cuál es la diferencia entre referencias absolutas y relativas? Bien, yo les voy a hablar sobre los operadores de Excel. Al momento que nosotros hablamos sobre operadores de Excel, nos referimos a las diferentes opciones que tenemos dentro de cada celda o de cada columna. Por ejemplo, tenemos los formatos de cada celda. Los formatos de cada celda lo podemos hacer en esta opción que se llama formato condicional, donde podemos restablecer, dar reglas superiores e inferiores, en fin. En el momento que tengamos barra de datos con una escala de color o un conjunto de iconos. Bien, a lo que damos formato como tabla, depende. Por ejemplo, si nosotros ingresamos una tabla, como por ejemplo esta, y nosotros queremos darle un formato diferente, pues simple y sencillamente le colocamos aquí y se va a ir cambiando a nuestro gusto, como por ejemplo se ve ahí. ¿Listo? Ahora bien, dentro de los formatos de celda, por ejemplo, nosotros damos clic derecho en la celda y damos clic en la opción formato de celda. En la opción formato de celda nos permite dar el formato diferente a cada celda. Por ejemplo, si estamos hablando de un formato general donde puede incluir números y letras, se escogería este. Si queremos número, escogemos este. O si queremos ya sea los casos de moneda, de contabilidad, fecha u hora, o lo que el usuario quiera utilizar. Entre la alineación y la alineación de la celda, o sea, por dónde queremos que vaya el texto. Si queremos que ocupe todo el texto, que se reduzca hasta ajustarse o que se combine con diferentes celdas. La fuente es la que nos permite determinar el diferente tipo de letra, número, color, en fin, como nosotros queramos tener. Los bordes, el relleno, si queremos dar algún color a la celda, y en fin, esos son en cuanto a los formatos. Bien, ahora para eliminar una celda, filas o columnas. Muy bien, para eliminar una celda, filas o columnas, pues simple y sencillamente señalamos y nos damos a la opción eliminar. Ahí nos dice si podemos eliminar celdas, eliminar filas de la hoja, eliminar columnas de la hoja, eliminar filas de la tabla, en fin, para eliminar la hoja. Ya, en cuanto a lo que es insertar celdas, filas o columnas. Para insertar, simple y sencillamente nos ubicamos, damos clic aquí y nos damos a la opción de insertar. Y ahí nos dice insertar celdas. Ahí nos explica 4 opciones. Si queremos desplazar las celdas hacia la derecha, hacia abajo, insertar toda una fila o insertar toda una columna. Por ejemplo, queremos desplazar las celdas hacia la derecha. ¿Ya? Entonces tenemos ahí los diferentes. Ahora, otra de las operaciones que tenemos es las operaciones con fila. Las operaciones de filas son las que tenemos aquí, en las cuales nos dan el formato. Dice, por ejemplo, el alto, el número que queremos dar. En el formato también podemos dar el ancho
también podemos dar el autoajustar del alto o la fila. Eso en cuanto a los operadores que tiene Microsoft Excel. Referencias relativas. Excel puede modificar libremente dicha referencia para ajustarla dentro de una fórmula. Como por ejemplo, igual ponemos A3 por 2. Nos sale 20. Si arrastramos con el controlador de relleno, Excel copiará la fórmula y la ajustará de manera que la referencia se modifique automáticamente conforme va avanzando la fila. A3. Referencias absolutas. Es cuando Excel no puede modificar la fórmula conforme cambia la fila o columna. Estas permanecen constantes sin importar dónde se copia la fórmula y se define usando el símbolo de dólar. Como por ejemplo, igual seleccionamos por 2. Luego aplastamos la tecla F4. Automáticamente nos saldrá el signo de dólar. Luego damos un Enter y nos sale un total de 20. Al arrastrar el controlador de relleno, nos damos cuenta que el resultado sigue siendo el mismo, no cambia. ¿Se dan cuenta? En sí, las referencias absolutas son constantes.